Pues soy Clara Grima y soy doctora en matemáticas, bueno, profesora titular de la Universidad de Sevilla en el área de matemática aplicada y doy clases he dado clases en agrícolas, pero ahora estoy desde 2005, soy profesora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Y desde 2010, además, me dedico a divulgación. Pues a todos los niveles, porque yo empecé la divulgación un poco como una broma, de hecho, creo que de las cosas más serias y más revisadas que tengo, no, lo reviso todo, soy matemática, lo reviso todo. Empecé con mis hijos, que tenían entonces 6 y 10 años, su padre también es matemático, y yo tenía un blog, un blog personal, que cuando teníamos blogs personales, que fue una terapia, porque tenía una depresión, después de los niños y la vuelta al trabajo me siento regular, ver que me habían adelantado. Total, que tenía un blog personal y nunca hablaba de matemáticas, salvo que cuando ya empecé a hablar de matemáticas con mis hijos, es decir, no hablaba de matemáticas en mi blog personal porque era mi trabajo, ¿no? Yo hablaba de matemáticas en los congresos, me encantaba la clase, me encantaban las matemáticas, pero yo en mi blog hablaba escribía cuentos o contaba viajes, porque también he querido ser siempre escritora y tal, pero ahí mi blog no lo leía nadie. Y cuando empecé a hablar de matemáticas con mis hijos, pues me di cuenta que a los niños les gustaban las matemáticas y empecé a contar que había inventado algunos cuentos para mis hijos para enseñarles matemáticas. Y ese fue el Big Bang, porque una de esas entradas que yo escribía en mi blog, que no leía nadie, ya digo, mi blog no leía nadie, pues alguien le dio difusión y acabaron llamándome de Radio Nacional para hablar de los cuentos para matemática para niños. Y digo, yo he escrito un cuento, no que escriba cuentos. Pero sí que esa idea la enganchó Raquel García Uldemolins, me mata Raquel García Uldemolins. Y nada, me propuso hacer un blog. Entonces mi primera idea, por eso, volviendo a la pregunta, mi primera idea era hacer matemáticas en cuentos para niños, más que para los niños, para los padres y para la familia, ¿no? Y, o sea, que pudieran compartir un rato de matemáticas con los niños a través de un cuento. ¿Por qué? Pues porque como a mis hijos les encantaban los cuentos y yo se los leía, porque eran pequeñitos todavía, yo descubrí que mis hijos aprendían, por ejemplo, el vocabulario. Decía, mamá, me acuerdo una vez que me decían, ¿qué significa crepúsculo? Y esto puede ser un crepúsculo. Entonces, en ese momento, como era parte del cuento, ellos querían saber lo que significaba la palabra y en qué otras situaciones se podía usar la palabra crepúsculo. Y eso, pues, un poco fue la inspiración. Digo, bueno, si hiciéramos esto con las matemáticas, ¿no? Que es un número, que aparecieran los números primos en un juego o algo así, pues los niños preguntarían con interés, ¿no? No como muchas veces se enseña en el colegio, que te dicen, pues estos son los ejes cartesianos. Y ya está. No te explican, pues no sé qué, los ejes cartesianos se le ocurrieron a Descartes intentando saber a qué distancia estaba una mosca o cosas así. El caso que me enrollo, empecé para familias, pero la sorpresa vino que el mayor retorno que yo recibía del blog era de maestros y profesores que usaban el material en clase, y ahí, fue ya el Big Bang, porque empezó a hacerse grande el blog. Y entonces, pues digo, cambié un poco mi target, mi público. Dije, no solo las familias, sino también los maestros y profesores que no saben algunas cosas de matemáticas que yo estaba contando, ¿no? Sobre todo teoría de grafos, que les sacaban hacían muchas actividades y que, claro, ellos nunca han estudiado teoría de grafos. Y nada, me vine arriba y ya me puse con profesores, pero luego la sorpresa, como saltó la sorpresa en las jaunas, como decimos los boomers. Y me di cuenta de que muchos niños ya empezaron a invitarme a colegios y esto, que muchos niños muy pequeñitos odiaban las matemáticas. Y dije, wow, qué pena, ¿no? Qué tristeza más grande, ¿no? Que haya niños que no les gustan las matemáticas, con lo bien que se les podrían estar pasando y con lo necesarias que son, pero sobre todo, qué pena que tengan esa ansiedad y ese dolor. Y entonces fue cuando me decidí a hacer divulgación para todos los públicos, para que los abuelos, las abuelas, las tías, los padrinos, todo el mundo que tuviera en contacto con los niños, que son lo más importante, el petróleo de un país y lo más importante que tenemos en un país, o nuestra riqueza más robusta, más que ninguna otra, pues perdieran esa ansiedad inicial a las matemáticas que ya traen de casa, no de casa, sino del ambiente y tal, y entraran con alegría, y que luego cuando fueran maestros también les gustara, porque yo muchas veces pienso, hay maestros que no les gustan las matemáticas, pero es que eran niños que no les gustaban las matemáticas. Básicamente hago divulgación para todo el mundo, para que todo el mundo disfrute de las matemáticas y porque es el futuro de este país. Pues es muy gracioso porque yo no quería hacer matemáticas, o sea, me han encantado siempre las matemáticas, ¿eh? Yo estudié en Coria del Río, en el Colegio San José, que ya no es un colegio, ahora es un IES, un instituto, pero cuando yo era pequeña era un colegio, el colegio de mi barrio.
Y, y siempre, siempre me habían encantado las matemáticas, desde muy chica, ¿eh? Yo me lo pasaba pipa. Y me acuerdo que doña Fernanda una vez me castigó porque pegué un grito al resolver una ecuación sencillísima, porque un grito, pero digo, ¡ay, qué chulo! No sé qué. Bien, es verdad que yo estaba siempre chillando por otras razones, porque era un poquito inquieta. Pero me encantaba. Pero nunca quería ser matemática, quería ser escritora, me encantaba escribirlo. Me dieron un premio cuando estaba en séptimo de GB, me dieron un premio por un cuento. O sea que yo iba más por la parte de letras que de ciencia, aunque es verdad que las matemáticas, para mí la matemática era como para otra gente la clase de gimnasia. Yo en la clase de gimnasia lo pasaba muy mal, porque era un desastre. Con el plinto me daba pánico el potro. Pero eso que le pasa a alguna gente con la clase de matemática, pues me pasa con la de gimnasia, pero a mí la clase de matemática era como un recreo, ¿no? Que era una cosa muy sencilla y tal, pero no era lo que yo quería hacer. Y siempre quería eso, periodismo o hacer algo de escritora. Pero en tercero de BUP, que es el actual primero de bachillerato, pues llegó el profesor que me dio clase en el Rodrigo Caro, que ya sí estaba en el instituto en el Rodrigo Caro, que eso sí que sigue siendo un instituto. Me enamoré de la filosofía. O sea, claro, siempre es un maestro o una profesora el que te marca el camino. Y a mí me lo marcó él, y me lo marcó él el camino de las matemáticas, aunque fuera el profesor de filosofía. Porque yo ya dije, no es que quiera ser escritora, es que quiero ser filósofa, ¿no? Porque claro, escribir historias y novelas, bueno, pues eso o sea, lo podría aprender de la vida, ¿no? Pero quería aprender filosofía porque quería ser yo como Antonio Hurtado, ¿no? Que era mi profesor de filosofía, con el que sigo en contacto todavía. Para mí fue el mejor profesor que he tenido en mi vida. Y ya cuando estaba acabando en el instituto, en COU, que es segundo bachillerato ahora, en una fiestecilla que hacíamos así como de final de curso, antes de la selectividad, que sabes que se termina antes, él me cogió así, una parte, y me dijo, ¿tú qué vas a estudiar? Filosofía. Y yo, sí. Y dice, ¿por qué no estudias matemáticas? Con lo bien que se te dan las matemáticas, porque es verdad que yo sacaba muy buenas notas en matemáticas, pero porque te he dicho, para mí era el recreo, ¿no? O sea, biología tenía que estudiar biología, química tenía que estudiar química, pero matemáticas no había que estudiarlas. Y recuerdo que mi respuesta fue, dice, si te encantan las matemáticas, ¿tú por qué no estudias matemáticas? Que vas a trabajar antes y luego cuando ya tengas tu carrera de matemáticas, te pones a estudiar filosofía ya tranquila, pero ya tus padres no te tienen que pagar la carrera y tú puedes ayudar en casa, que en casa éramos 6 y no hacía falta el dinero, ¿no? Y yo me acuerdo que le dije, me encanta matemática, me encanta bailar a la discoteca, pero vamos, no quiero ser ni bailarina ni matemática, quiero ser filósofa, escritora. Y él, bueno, me estuvo convenciendo, luego con mis padres estuve hablando y mis padres me dijeron, hombre, tienes razón el mundo. Y ya para terminar de rematar, mi profesora de matemáticas de COU, que no me tragaba, no sé por qué me cogió manía, yo era un poquito inquieta, ¿eh? Y a lo mejor, pues no sé, yo ahora a posteriori creo que igual es que era un poquito inquieta. Se enteró que yo había cambiado de opinión, no sé, ya a los finales estaba yo, ya no había clases, no sé, sería rellenar algún papelillo o algo para la selectividad. Dice, matemática, vas a estudiar tú, con lo floja que eres, anda que va a llegar muy lejos. Y dije, ostras, matemática, ahora sí que voy a estudiar matemática. Pues ya, o sea, la puntilla, ¿no? Sí. Uno por ser buen profesor y la otra por ser mala profesora, me empujaron y empecé matemáticas. Y aunque fue un desastre, porque el primer año de matemáticas es un desastre para casi todo el mundo, nunca, sigo hablando con Antonio, ¿no? Que ya, bueno, Antonio está mayor y esto, pero hace poco estuve hablando con él, que estaba en Ecuador, de viaje, y digo, nunca me voy a cansar de darte las gracias por empujarme, ¿no? A hacer matemáticas, porque yo no sabía lo que era la carrera de matemáticas, o sea, yo entré y yo, mira, qué propiedad, yo me sentía como Alicia en el País de las Maravillas, o sea, yo no entendía nada, esta gente tantos majaretas, ¿no? O sea, era wow, ¿esto qué es? Yo no entiendo lo que hablan. Pero cuando, como yo digo, se empezó a disipar la neblina y abrirse y a empezar a salir el sol, empecé a entender cosas. Bueno, lo primero que hice fue suspenderlo todo, ¿eh? Luego acabé en 5 años, que era lo que duraba, pero llegué y me dieron una cura de humildad que yo creo que me ha servido toda mi vida, me va a servir. Me dieron una cura de humildad, a mí y a todos, ¿eh? Porque piensa que los que estudiábamos matemáticas eran los que éramos buenos en matemática en algún sentido. Nadie que sacara malas notas se metía en matemáticas, o sea que a todo, y llegaba, lo primero que te hacían era darte un bañito de humildad de no tienes ni idea de matemáticas, pero aquí le vas a aprender, ¿no? Como la serie aquella de Fama, y es lo más bonito que me ha pasado en mi vida, o sea, las matemáticas, la carrera y luego investigar, porque es una cosa fascinante. Y actriz, mira, ahí tengo el traje colgado de Rosalind Franklin, que se quedó colgado después de la última actuación en marzo de 2020. Bueno, yo actriz, en realidad, yo en el Teatro Estudio de Coria del Río,
es que Corea había un grupo de teatro muy potente. Yo era o sea, no era personaje, no era bailarina principal, era, bueno, no secundaria, pero que tenía papeles pequeñitos. Pero en Corea, en los años 80, tenían el grupo de teatro, Teatro Estudio de Corea, en Corea del Río, claro, Sevilla, y era muy potente. El director del Teatro Estudio de Corea era Carlos Álvarez Novoa, que ya murió hace unos años, pero que tuvo un premio Goya, revelación en la película Solas de Benito Zambrano, quiero decir que era un actor de verdad. Y yo, esa era de las cosas que abandoné por las matemáticas. O sea, porque yo hacía teatro en el Teatro Estudio de Corea, representaba una obra espectacular, había un apoyo, no te puedo decir quién era el alcalde porque no me acuerdo, pero sí que había un apoyo a la cultura en Corea que era bestial, y hicimos una representación de la cabeza del dragón de Ramón del Valle Inclán que fue espectacular, ¿eh? Bueno, yo salía muy poquito, ¿eh? Porque yo fui la última de las jovencitas y yo lo dejé el teatro. O sea, fue espectacular esa época con Carlos Álvarez Novoa, o sea, fue espectacular, para mí y para el pueblo, ¿no? Había un buen grupo de teatro en Corea del Río. Luego cambió el ayuntamiento, tampoco sé quién vino, o sea que no voy a alabar ni al bueno ni criticar al malo porque no me acuerdo. Supongo que se puede todo contrastar. Y se vino un poco abajo, pero yo lo dejé antes de que se viniera abajo por las matemáticas. Pero, o sea, yo tenía también mi alma de actriz. Lo que pasa es que en segundo de carrera, mi madre decía, no puedes ir a ensayar. Y digo, no puedo ir a ensayar. Éramos 6 hermanos, ¿no? Somos 6 hermanos. Yo era la tercera, yo tenía que ir por becas. O sea, si mi madre decía, si no sacas las becas, no estudias. Y no era una amenaza vacía. O sea, porque yo le puedo decir a mi hijo, si no sacas esto, no estudia. Pero mi hijo sabe que tiene un respaldo económico. No es que yo sea rica, pero sí que tengo, ni mucho menos, ¿no? Pero tengo un colchón económico más blandito. Pero mi madre cuando te decía, sin beca no puedes estudiar, tú sabías que era verdad, que tú sin beca, con lo cual tenía que sacar todos los años la beca y dejé el teatro. Y ahora, que tú me preguntas, Rosalind Franklin, lo empezamos a hacer en 2016 y somos 5 científicas reales de la Universidad de Sevilla, que nos disfrazamos de científicas del pasado por hacerle como un homenaje a ella, y en la obra de teatro salimos primero vestidas de las del pasado y luego salimos nosotras. Soy Clara Grima y no hace falta ser Marie Curie. Yo siempre digo, y además no soy ni muy lista. O sea que para ser matemático, para ser científico ahora mismo, no hace falta ser ni Marie Curie, ni Albert Einstein, ni Rosalind Franklin, ¿no? Somos gente que nos gusta mucho lo que hacemos y que en grandes grupos, pues unos con otros, nos juntamos y hacemos mucha ciencia, ¿no? Y se pueden hacer cositas muy interesantes. Y Rosalind Franklin fue una mujer, una señora, una chica, una británica muy brillante en todo lo que hacía, incluido el deporte cuando era jovencita. O sea, hay un montón de biografías sobre ella, es del siglo XX, no es leyenda, es historia, y que destacó muchas cosas, pero que se decantó por la física química. Y entonces, de hecho, ella empezó, cuando ella acabó la carrera, que no le dieron el título en Cambridge. O sea, ella hizo la carrera, la sacó con muy buenas notas, pero nadie le dio el título porque Cambridge no daba título a las mujeres. Así era la cosa, estamos hablando del siglo XX, no de la Edad Media. Y bueno, ella se puso a hacer quería ayudar cuando ella terminó la carrera, era durante la Segunda Guerra Mundial, y claro, Inglaterra estaba ahí metida hasta las trancas en la guerra, y se puso a investigar cosas para la guerra, y se puso a investigar cosas que pudieran servir para la guerra. Pues lo que se puso a investigar era de las máscaras estas que llevan los soldados, las máscaras ¿cómo se llama? Antigas, que no me sale la palabra. Pues qué tipo de carbón era más bueno porque absorbía más gas, ¿no? Ahora que sabemos tanto de mascarillas y tal. Pero luego empezó esas mismas técnicas, las usó para el ADN, que no sabíamos, ahora todo el mundo sabe. Seguro que todos los que están viendo esto piensan en el ADN y ven la cadenita esta de 2 cadenitas enrolladas con los escaloncitos, que ya es una imagen casi icónica, ¿no? Pero en aquella época nadie sabía qué pintas tenía el ADN. De hecho, los más listos, y digo listos porque eran casi todos hombres, eran 3, y ella hizo una foto espectacular, bueno, una foto, consiguió era una crack de la radiografía, de la cristalografía de rayos X, consiguió una foto fundamental donde se veía que eran de dos hélices, la forma que tiene el ADN que todos sabemos, y un colaborador suyo se la pasó a Watson y Crick, fueron los que finalmente desentrañaron la estructura del ADN, y bueno, le dieron a ellos el Nobel. A ella no se le podía dar el Nobel, ¿no? Es que mucha gente dice, ¿y no le dieron el Nobel? No, cuando le dieron el Nobel a Watson y Crick, Rosalind Franklin había muerto. Pero es que ni se habló de ella en el premio Nobel, y ha estado siempre ahí oculta hasta que uno de ellos escribió un libro tan insultante sobre Rosalind Franklin
que el otro lo desmintió y ahí se como que saltó la chispa y la gente empezó a investigar y ya se descubrió qué papel había tenido Rosalind Franklin gracias a que fue el efecto Streisand, ¿no? Por mencionarla para criticarla, que podía no haberla mencionado, pues se levantó la liebre y claro, todo esto es del siglo XX, no estamos hablando, como digo, y por fin se visibilizó el papel de Rosalind Franklin. Pues el caso en que matemáticas, no. A ver, te cuento, lo que está pasando con matemáticas es una cosa muy, muy tan dolorosa como llamativa. Porque, o sea, por ejemplo, yo ya soy profesora en la escuela de informática y aquí hay un porcentaje de mujeres, bueno, bajísimo. Tenemos titulaciones con menos del 7%. Ojo, que estamos en el 21. O sea, estamos en el año 21 del siglo XXI. Informática es una de las carreras con más potencia y más proyección. Hay menos de un 7% de mujeres. Entonces, y eso no es de Sevilla, eso es a nivel español, o sea, y no de español, sino en los países del entorno. Entonces, es cierto que siempre nos preguntamos qué pasa, ¿no? Los estereotipos y tal. Pero en matemáticas no pasaba esto. O sea, yo cuando estudiaba había tantos chicos como chicas. De hecho, ahora sé que había más mujeres que hombres porque ya he mirado las gráficas del ministerio que han sacado unas gráficas con el porcentaje de mujeres y hombres en los estudios de matemáticas. Bueno, lo han sacado en todo, ¿no? Segregados por género y en mi época había más mujeres que hombres, porque yo siempre decía 50-50, ¿no? Pero lo llamativo de matemáticas, eso me lo señaló una compañera de la Politécnica de Cataluña, me dijo, oye, Clara, en matemáticas en Sevilla están bajando el porcentaje de mujeres, eso hará, pues estamos en 21, pues sería 2008 por ahí, ¿no? 13 años, o una cosa así, ¿está empezando a bajar matemáticas? Digo, no. Bueno, digo, no lo sé, porque yo no doy clase de matemáticas, le pregunté al decano y dice, no, más o menos están siempre 50-50. Y luego el propio decano lo miró y dice, están bajando. Muy poquito a poco, pero están bajando. Y ya cuando hemos mirado las gráficas del ministerio, ¿qué pasa? Y es una cosa muy llamativa. Estábamos 60-40, digamos, en el año 2000, cuando yo empecé a estudiar en el 89, ¿no? Por ahí estábamos 50-50 más o menos, pero en el año 2000, o sea, hubo una subida de mujeres, se fueron separando las mujeres de los hombres, y alrededor del año 2000, te lo estoy diciendo de memoria, pero más o menos es eso, porque lo mira muchas veces, alrededor del año 2000 había 60% de mujeres en matemáticas. 2000, estamos hablando de que hace 21 años, que no es una cosa que... y 40 de hombres. Y ahora estamos en 70-30, pero 70 para los hombres y 30 para las mujeres. ¿Por qué? Pues porque matemáticas se ha convertido en una de las carreras con más competitividad, con mejores puestos de trabajo, muy bien remunerados, están súper demandados, y en cuanto una carrera empieza a ser de liderazgo, empiezan a desaparecer las mujeres. Cuando te digo esto, porque muchas veces cuando yo doy charlas digo que no sé qué pasa con las mujeres, con las niñas en informática, tenemos que visibilizar a referentes que tenemos en España. Yo no soy ingeniera informática, pero tenemos en España mujeres fabulosas haciendo cosas maravillosas con inteligencia artificial, con robótica y que van a salvar al mundo. Quiero decir, que hacen cosas por la humanidad y que no se conocen. Pero, y muchas veces, cuando lo que te quería decir es que me contestan, es que a las niñas no les gusta la informática. Pues deja a las niñas. Yo me acuerdo que una vez en una charla se me levantó una mujer y me dijo, ¿tú no eres tan feminista? Pues deja que las niñas estudien lo que quieran. Y yo le respondí, es que sí, soy feminista, como cualquier persona con sentido común, pero además soy matemática. Defíneme qué significa lo que quieran. O sea, las niñas son lo que creen que pueden ser. Y siempre escucho eso, de a las niñas no les gusta la informática, patatín, patatán. Y es verdad que si tuviese esa misma gráfica, desde los 80 hay muy pocas mujeres por otros temas que también se están estudiando. Pero y ahora yo saco de matemática y digo, matemática, que hemos cambiado a las mujeres en 20 años, hemos cambiado a las mujeres, o sea, hemos mutado, ¿no? Como los virus, o sea, nos gustaban más que los hombres, pero de pronto... ¿O no será que en los años 80 la informática empezó a despuntar y entonces es que las primeras informáticas eran mujeres? Porque la primera sensación que la gente tenía de la informática es que eran máquinas de escribir. Entonces, ¿quién usaba las máquinas de escribir? Las secretarias. ¿Quién hacía el papel de secretaria? Las mujeres. Hasta que los hombres, no digo los hombres como algo malo, sino hasta que la sociedad entera se dio cuenta que aquello no era una máquina de escribir. Que aquello, wow. Yo podía darte un poder y un dinero, entonces empiezan. Yo no digo que sea que los hombres le quiten el puesto a las mujeres, sino que los hombres empiezan a intentar, a intentar con toda la de la ley, que no estoy criticando, a intentar abarcar el mercado y las mujeres se retiran en el momento en el que ya no deja de ser una cosa
¿Por qué? Y en matemática pasa lo mismo. Cuando yo estudié matemática quería ser profesora, casi todo el mundo quería ser profesor. Ahora no hay nadie en la facultad de matemáticas, podemos darnos un paseo y preguntarle a todos los alumnos de grado, a ver cuántos nos dicen que van a ser profesor. Nadie quiere ser profesor, todo el mundo quiere trabajar en una tecnológica, ganando un montón de pasta, haciendo cosas muy chulas porque hay muchos retos muy tecnológicos que hacer, sin aguantar a los padres de ningún niño, que eso es otra, que cada vez está peor la situación en los institutos y es que no quieren, y ganando más pasta. Pero ahora sí que se está convirtiendo en una carrera masculinizada y eso es muy peligroso porque los matemáticos, o sea, los matemáticos, la gente que hace matemáticas y la gente que hace informática son los que van a controlar el mundo. O sea, la gente dice, oh, los algoritmos son una cosa buenísima y malísima, como todo. Independientemente de controlarlo, es que si todos los algoritmos, o sea, si todas las grandes tecnológicas están lideradas por hombres jóvenes, heteros, digo yo que serán heteros, pero el perfil que dan es de heteros, blancos y protestantes, pues a lo mejor van a salir los algoritmos con digo protestantes porque son todos anglosajones, a lo mejor van a salir un poquito de sesgo. Y evidentemente hay que tener todas las tendencias sexuales, todas las etnias, más que la creencia religiosa, las éticas, ¿no? Porque la ética y la moral cambia mucho, depende de tu cultura, ¿no? Pero además hay que tener en cuenta que el 50% son mujeres. O sea, tenemos que estar todos representados, pero es que las mujeres no somos ni siquiera una minoría. O sea, entonces ya se están detectando, de hecho en Holanda, no sé si ha sido en Holanda o en Alemania, que se han prohibido algoritmos porque tenían sesgo y es que van a salir. Entonces, si no hay mujeres, ni negros, ni gente representada, es un problema, pero en el caso de las mujeres es todavía más. Es que hasta 2012, creo que sí, fue 2012, nadie se dio cuenta que los síntomas de infarto cardíaco de las mujeres son diferentes a los de los hombres. Hasta que una doctora dice, ¿por qué los hombres cuando vienen con un infarto se recuperan y las mujeres no? O sea, bueno, no es así de tajante, que decía, hay hombres que no se recuperan, pero ¿por qué el fracaso de enfermedades coronarias, cardiovasculares de las mujeres son más altos que los de los hombres? Pensaba que era una causa biológica de las mujeres y no, ¿sabes cuál es la causa? Que son distintos. Entonces la mujer llega con un dolorcito en el pecho y te dicen, como no es el brazo, te dice ansiedad. Y cuando tú vas y te dicen que es un infarto, es la 10ª vez. Con lo cual ya has tenido 10 infartos sin que nadie lo supiera. Mientras que el hombre tiene unos síntomas. ¿Y por qué se sabía lo de los hombres? Porque solo se estudian en hombres. O sea, este ejemplo, que es un ejemplo que debería llamar mucho la atención y que, wow, es que estaba hablando de 2012, ¿eh? Pues eso va a pasar con la informática. Claro, está pasando. O sea, hay ya muchos documentales, yo he visto algunos Netflix muy buenos, diciendo, no se puede codificar con sesgo porque es muy peligroso. Porque ahora los algoritmos todavía están controlados, pero llegará un momento en que todo estará tan automatizado que los algoritmos siempre están controlados por humanos, ¿eh? Los algoritmos no han caído del cielo, no son de mentores, de Harry Potter, hay gente que hace algoritmos y tal. Pero van a tomar muchas decisiones que nos van a afectar de reparto de bienes públicos, de cosas, de trabajo, que nos interesa que esté representado. Entonces, esa baja representación de las mujeres en la matemática y esa bajísima en la ingeniería informática nos va a pasar factura a las mujeres, claro, y a los negros y a todos los que no están en ese grupo de blancos protestantes heteros. Pues en mi caso, como mis hijos son mayores, la verdad es que a mí la pandemia me ha cogido con unos niños mayores y en ese sentido he tenido suerte, ¿no? No he tenido que ayudar a las tareas porque, bueno, mis hijos estudian física, así que alguna vez le ayudo, pero... Y el otro estaba en bachillerato hasta ahora, estaba en el cuarto de la ESO. Bueno, la verdad es que a ese nivel pues no he tenido pues como otras compañeras que tenían hijos de 3 edades, tenía que hacer la tarea con todos ellos y tal, ¿no? Y más o menos en casa, aunque hay reparto, yo me llevo un porcentaje más alto, eso siempre, pero ese es mi caso. Pero en el caso, si hablamos de mujeres, yo he tenido suerte en ese sentido, ¿no? De que me ha cogido los niños grandes, ¿no? O sea, mi hermana, que tenía uno de 3, otro de 7 y otro de 11, pues estás todo el día siendo profesora, mientras que además tú tienes que preparar tus clases, tienes que corregir un montón de cosas por preparar un material que no teníamos, aprender a ser youtuber, a que no te puedes poner el foco aquí. Es una tontería, porque entonces se te ve el foco en las gafas, en el caso. O sea, hemos aprendido muchas cosas que como yo siempre digo, todo lo que aprendes es guay porque se te queda ahí, eso es para ti, no te lo quita nadie.
pero sí que ha sido durillo. Y digo que la prueba de que, aunque pues, en mi caso ha sido algo que ha sido llevadero, pues por las circunstancias mías personales, lo que es evidente, lo que ha dejado la brecha, o sea, lo que ha dejado claramente, lo que ha evidenciado, que no me sé la palabra, lo que ha evidenciado claramente la pandemia es que por muy modernos que nos creamos muy cerca de la igualdad que estamos lejísimos. De hecho, han hecho un recopilatorio, que eso se puede medir, ¿no? Estoy hablando de mujeres científicas, ¿no? Cuando ha pasado un poco el primer confinamiento, al principio de 2021, han hecho una cosa que es medir, o sea, que no es opinión, son datos. Creo que ha sido la revista Nature, han sacado cómo han medido, ¿no? Cómo ha variado la producción científica de hombres y mujeres el año de confinamiento absoluto, ¿no? El año en que hemos estado todos, a nivel mundial, encerrados en casa. Las mujeres han bajado visiblemente la producción científica y los hombres las han subido. O sea que las mujeres han trabajado menos, eso era lógico, ¿no? Que bajáramos todos, porque, por lo que hemos dicho, porque tienes que atender a tus hijos. También hay a los padres, que no solo hay gente que no tiene hijos, también tienes muchas responsabilidades, ¿no? Porque yo tengo una amiga que decía, bueno, es que yo a mi madre le tengo una enfermera que tiene Alzheimer y yo me vengo a trabajar y estoy tranquila, porque es una profesional y tal, no sé cuánto. Pero si tú estás en casa, aunque esté la enfermera, que seguía yendo a ayudarla, ¿no? Porque eres trabajadora esencial, pero si tú estás en tu despacho de tu casa o trabajando y tu madre empieza, o sea, tú la estás escuchando que se cae y que la enfermera intenta levantarla, a lo mejor si tú estuvieras en tu trabajo no te enteras y la enfermera no te dice nada porque parece una profesional, ¿no? Pero si tú estás al lado, tú sí vas. Y si tu madre está llorando, tú sí vas. O sea, que no es solo los niños, ¿eh? Es que las mujeres cuidamos de todo el mundo. Entonces, ¿ha bajado? Vale, eso se esperaba. Lo que ha sido que ya a todas las científicas que conozco, con las que he hablado, nos ha dado una bofeta en la cara, es que los hombres han subido. O sea, han trabajado más que cuando iban a trabajar. Entonces, evidentemente habrá hombres que habrán trabajado más. Estamos hablando de la tendencia ha sido esa a nivel mundial y ahí están los datos. O sea que de igualdad poquita, poquita, y que en pleno siglo XXI, en el año 2021, salgan esos datos han sido como, wow. O sea, siempre lo sospechamos, ¿no? Que las mujeres nos encargamos más de los cuidados, y ya digo, no solo de los hijos, de hermanos con problemas, de los padres, sino eso estaba, o sea, que estaba en el aire, que todos nos quejábamos un poco de que, bueno, y digo que mi caso es, yo tengo mucha suerte por la pareja, por mi familia, tengo un montón de ayuda, pero tengo aquí cerca, te puedo encontrar mucha gente que lo pasa muy mal, ¿no? Para poder conciliar. En mi caso casi no vale, ¿no? Porque estoy en una situación muy, muy privilegiada. Pero que lo sospechábamos, pero cuando salieron los datos es que ya te lo dije, pero que ha dolido. O sea, es que tú dices, bueno, vamos a bajar toda la producción científica, evidentemente la hemos bajado, todos, pero todos. Y vale que las mujeres como cuidamos, vamos a bajar más. Hasta ahí aguantábamos, pero que las mujeres bajaran y los hombres subieran, con todo mi respeto, lo siento, ha sido una hostia de realidad en toda la cara. No tenemos igualdad ni se le espera de momento, ¿no? Y menos, bueno, y ahora eso ha sido ahora, pero con el avance de toda la ultraderecha y todo el mensaje antifeminismo que estamos recibiendo, o sea que estábamos más estancados de lo que quisiéramos, y a mí me da miedo que volvamos atrás, porque yo no he hecho nada para conseguir lo que tengo. O sea, no estoy aquí por mi lucha feminista, estoy aquí por la lucha feminista de otra gente. Yo no he tenido que luchar nada feminista. O sea, yo he entrado a la universidad, mis padres me han dejado ir a la universidad, o sea, me lo he encontrado todo el camino hecho, y me daría mucha vergüenza que en mi generación fuera la que perdiera los derechos que otras mujeres han defendido con su vida, en muchos de los casos.